sabes que voy a mandar al tacho todo, me regreso. Creo que tarde o temprano, si es para ti, va a llegar, como tú dices. Obviamente tienes que trabajar duro, buscártelas. Hubieran dado la vida por querer tener la oportunidad que yo he tenido, entonces eso también me impulsaba a seguir y aprovechar la oportunidad que se me dio. Que me contrataron a los 2 días y las dos tuvimos una experiencia increíble de irnos con la Academia Rafael Nadal, todo pagado y más un sueldo, a Estados Unidos. Es un poco más complicado integrarse porque tendrías que tener una personalidad un poco más abierta de presentarte a la gente en clase y poder hacer ese networking que te digo. Para mí fue ¿por qué te me acercas a preguntar si es que no te conozco? Yo soy Isabela y les doy la bienvenida a la Era Femenina. Hoy conversamos con Almudena Bosa. Almudena es administradora de empresas por la Universidad de Texas Arlington, tenista profesional y se graduó de un MBA a los 22 años. Almudena también es dueña de Julieta Café. Hoy conversamos sobre la importancia de la disciplina en la vida profesional, sobre la importancia del networking y sobre ser mujer latina en el extranjero. Espero que disfruten del episodio y puedan aprender de Almudena tanto como yo lo hice. No se olviden de ratear el podcast, seguirnos aquí y en Instagram para más contenido. Que sigan teniendo una linda semana. Hola Almu, muchísimas gracias por venir, gracias por estar acá y compartir un poco de tu vida y de tus logros y qué te ha llevado a conseguir esto y cómo día a día vienes consiguiendo lo que consigues. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti para iniciar con algunas preguntas y con la conversación. Muchas gracias a ti por la invitación, Isa. Soy Almudena Bosa, para los que no me conocen, tengo 23 años, me gradué el año pasado de mi MBA en Estados Unidos, hice toda mi carrera de undergrad allá, hice mi carrera en Management y Marketing y actualmente estoy abriendo una cafetería en Barranco y bueno, eso es más que todo un poco por encima de mi vida, así que he sido tenista profesional por 20 años más o menos y eso me llevó a irme a Estados Unidos becada. Justamente, Almu, por ahí quería empezar, por esta beca en Estados Unidos que te ganaste. De hecho, si no me equivoco, ya me vas a contar, fueron 2 becas. Y esto que te llevó, aparte de tu, digamos, las destrezas académicas que tú tienes, lo principal que te llevó a conseguir estas grandes oportunidades en el extranjero fueron tus logros en el deporte, ¿no? Cuéntanos un poco para contextualizar. Bueno, nos dijiste que fuiste tenista profesional durante casi 20 años. Cuéntanos un poco este proceso y cómo influyó para que te vayas fuera. Bueno, yo empecé a jugar tenis cuando tenía 2 años, por eso dije 20 años, es un poco excesivo, pero desde muy pequeña mis padres me introdujeron a esta vida súper balanceada, súper saludable, ambiental, deporte. Mi papá, bueno, algunos que no lo conocen, fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, entonces siempre crecí en una... Francisco Bosa. Siempre crecí en una familia súper, súper deportista, entonces siempre nos dieron la oportunidad de competir a nivel nacional como internacional a mis hermanos y a mí, y yo me guié por el tenis. Desde muy pequeña, desde los 8 o 10 años empecé a jugar torneos nacionales y vi que me empezó a ir más o menos bien. Siempre estuve 3, 4 de nacional a partir de esa edad, y cuando ya empecé a crecer y me lo tomé un poco más profesional porque ese era mi objetivo, lograr cosas ya a nivel profesional, empecé a viajar mucho internacionalmente, faltar al colegio, dedicarme un poco más al deporte, obviamente sin dejar los estudios de lado. Iba a colegio presencial. Y nada, eso fueron como 15 años de competencias desde los 2 hasta los 17. Y a los 17 pude obtener una beca 100% en Texas por el tenis. Y de ahí mi entrenador me dio la oportunidad de también hacer mi MBA y todo pagado. Entonces para el deporte siempre te ha dado esas oportunidades, ¿no? Que normalmente aquí en el Perú no podemos conseguir, ya que no tienen ese balance entre deporte y estudios. Entonces, si yo quería seguir jugando al tenis, tenía que irme a Estados Unidos, que ellos son un poco más abiertos a los deportistas y a darnos más oportunidades con los estudios, ¿no? ¿Y cómo fue, digamos, el proceso de irte, el proceso de aplicación? ¿Cómo es que elegiste la universidad a la que fuiste? Digamos, ¿nos puedes contar un poco del proceso de selección de ellos también? ¿Cómo así te ofrecieron la beca?
El proceso de selección cuando eres un deportista que más o menos te ha ido bien, por decirlo así, las universidades te buscan. Entonces el proceso para los deportistas es un poco más simple que las personas que solo van por estudios, porque los mismos entrenadores te ofrecen estas becas y lo único que uno tiene que hacer es hacer el SAT y el TOEFL, que son exámenes solo para la aplicación para la universidad en sí, para poder aplicar todo formalmente, pero al ser deportista no te piden scores muy altos. El SAT es sobre 1600, la mayoría de universidades, siendo casi Ivy League, te decían que hasta 1100 podías sacar, que es no tan alto. Entonces te daban esa oportunidad porque te querían en su equipo. Entonces ellos te necesitaban. Tú en la universidad ya va a sonar un poco feo, pero eres como un objeto para ellos porque eres, o sea, cambiable. Hay miles de jugadores, miles de atletas. Entonces de ti entrenar bien, tener buenas notas, porque si no te pueden cambiar así de simple, ¿no? Entonces eso también fue un súper reto para allá. Qué interesante, Almu, todo lo que nos cuentas. Y qué curioso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar acá en una universidad muy buena, en la Católica. Es una super universidad y resalta por la investigación, resalta por la salida al mercado que tienen los estudiantes. Pero en el Perú, qué loco cómo no se pone ese, no solamente digamos, el dinero, sino los otros recursos necesarios para fomentar el deporte dentro de los jóvenes. Y te quería preguntar, ¿cómo lograste tú balancear una vida siendo deportista, jugando para la universidad, teniendo, me imagino, esta presión de tener que sobresalir en el deporte y también sobresalir en tus calificaciones, ¿no? ¿Cómo lo llegaste a llevar? Y tal vez, no sé, puede ser también una ventaja, porque lo que pasa muchas veces es que cuando uno está en la universidad, a mí me pasó por épocas. Bueno, yo también, tú sabes que yo tuve un problema en la columna y no pude hacer deporte por mucho tiempo, pero a mí siempre me sirvió el deporte como una manera de desestresarme. Suena súper cliché, pero es muy, muy necesaria, ¿no? Entonces, ¿cómo llevaste esta vida no solamente haciendo deporte y desestresándote? Porque, no, claro, yo voy al gimnasio a desestresarme y nadie me exige nada, pero tú eras, ¿no? Una persona que estudiaba, que tenía que sacarse buenas notas y además tenías que hacer deporte con presión. ¿Cómo llegaste esto? Fue una etapa súper difícil. Todo el mundo obviamente dice, qué chévere, te fuiste con una beca 100% a Estados Unidos, qué gran oportunidad. Es una gran oportunidad, totalmente de acuerdo, pero está súper llena de retos porque tienes que tener buenas notas y, como tú decías, teníamos que entrenar 5 o 6 horas al día, aparte de competir, aparte de clases. Entonces teníamos que llevar nuestra vida súper balanceada, súper organizada, para que nos dé tiempo durante todo el día en hacer todas estas cosas, ¿no? Además de viajes, además de actividades para las asociaciones de deportistas, porque mal que bien nosotros éramos una imagen para la universidad, entonces teníamos que comportarnos bien, no podíamos salir mucho, porque tampoco el cuerpo te daba después de entrenar tantas horas al día. Entonces fue completamente un reto, pero no lo cambiaría. Todas las enseñanzas que me ha dado, todos los valores que me ha enseñado en la vida de percibir, ser disciplinado, organizado, y obviamente que te abre un mundo de networking total, de conocer gente nueva, nuevas oportunidades de poder trabajar allá también, de poder conocer gente nueva para trabajos en un futuro. Es una oportunidad increíble y que nunca la volvería a cambiar, ¿no? Y encima haciendo el deporte que más te gusta, ¿no? No, qué espectacular. Y en un rato quiero ir a esto que mencionas, que es importantísimo fomentar también en las mujeres, que es el networking. Pero antes de pasar, digamos, a esa etapa ya un poco más de tu vida profesional laboral, quería que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia, porque claro, tú eres peruana, eres mujer y tú migraste a los Estados Unidos, tú migraste a Texas. ¿Por cuántos años fueron? ¿5 años? 5 años. Por 5 años. ¿Qué experiencia tuviste tú o cómo fue tu perspectiva desde una mujer latina migrante en los Estados Unidos, no solamente en la sociedad, sino en los estudios, en la universidad y en el deporte? En general, Estados Unidos es un poco más abierto mentalmente que el Perú en ese sentido. Dan muchas más oportunidades a las mujeres y, siendo más latino en los ámbitos de trabajo, te dan muchas más oportunidades que aquí, por tema de leyes también.
pero igual es un camino difícil porque vas y tienes que hablar en otro idioma que no es el tuyo, vas a clases y obviamente empezar de cero en otro idioma que no es el tuyo es complicado, la gente a veces no te comprende y todo, entonces siempre es un reto irte a otro país a vivir eh, hablando una lengua que no es la tuya, y pero vas aprendiendo y la gente allá en verdad ha sido súper buena conmigo, más que todo porque era atleta, tenían un poco más de paciencia los profesores, mis compañeros, y siempre tenía este equipo que me soportaba, igual que éramos todas internacionales, Ujú. mujeres. Entonces era un poco más simple porque éramos 8 chicas que nos apoyábamos de diferentes culturas, Ujú. que nos apoyábamos en el tema de estudios y deportes, porque yo creo que si una latina se va sola a Estados Ujú. Unidos sin este soporte como familiar, podría decirlo, de tu equipo, ya sea de tenis, de cualquier deporte, es un poco más complicado integrarse Ujú. porque tendrías que tener una personalidad un poco más abierta de presentarte a la gente en clase y poder hacer ese networking que te digo. Para mí Ujú. fue un poco más simple, ya que estuve en un equipo. Pero si es que uno quisiera y tiene esa personalidad y esas agallas de ir y conversar con la gente es muy amable, siempre está ahí para ayudarte, pero a veces yo creo que al ser mujer y encima de otro país nos cohibimos, Ujú. y yo creo que eso es algo que quisiera comentar acá, que nunca deberíamos tener miedo en decir lo que sentimos ni preguntar. No hay pregunta inválida en este mundo, y si la gente obviamente es rude, pues bueno, ahí te tocó a alguien malo, pero normalmente la gente siempre va a estar ahí para ayudarte en todas las circunstancias, más cuando no es tu país. Entonces yo los invito, no invito, pero los Animo. animo, gracias, a siempre hacer preguntas, tratar de hacer más networking con la gente que te rodea, pues no sabes lo mucho que te pueden abrir puertas estas mini conversaciones que tienes en estos espacios, ya sea de clases, ya sea de en una comida X en campus, ¿no? No, excelente. Y yendo al networking, un paso antes del networking, me parece muy importante esto que mencionas, porque seguramente muchas mujeres que nos están escuchando también están planeando migrar, sea por estudios o por trabajo. Y me parece importante rescatar esto que dices de formar una... Claro, en Estados Unidos se llama la sorority, pero creo que tú no estuviste en una sorority, ¿no? No, no me dejaba. No, bueno, ese es algo bien, bien americano, ¿no? Lo de la sorority, Sí. pero de alguna manera formaste una sororidad con mujeres que se apoyaron. ¿Qué tan importante fue eso para ti? ¿Hiciste amigas? ¿Crees que, por ejemplo, ¿no? Tú formaste esta comunidad de mujeres sin querer queriendo, me imagino también con tus roommates, como mencionabas. ¿Qué valor tiene que todas hayan sido mujeres o que el componente principal haya sido que son mujeres? El que ellas sean mujeres, bueno, te ayudan en todo sentido, pues te entienden Ujú. en todo sentido, porque las mujeres, como todas las que nos han escuchado sabrán, pasamos por ciclos hormonales, siempre Ujú. los ánimos van arriba y abajo, entonces, mal que bien, tener amigos hombres es increíble, Ujú. pero no llegan a entendernos 100% porque no lo sienten, no lo viven, y a veces creen que estamos exagerando o lo que sea. Entonces, tener este grupo de mujeres que yo había al ir, y tener este grupo de 8 chicas ya formado, que pasan por las mismas cosas que yo, entrenamos lo mismo, tenemos las mismas clases, Inmigrantes. inmigrantes todas, todas de otro país, ninguna americana, fue un soporte para mí más que todo mentalmente, porque obviamente extrañabas a tu familia, Ujú. irte a otro país completamente diferente a tu cultura, encontrarte con esta linda familia que logré formar en estos 5 años es algo muy lindo, ¿no? Te enseña muchas cosas, otras culturas, tenía gente, amigas de Japón, España, entonces aprender nuevas culturas y que te abran nuevas puertas en un futuro de querer visitar Japón. Pucha, ya tengo una amiga allá, ¿sabes qué? Me voy a quedar allá. O viceversa, que ellas puedan venir a mi casa después de haber convivido todo este tiempo. Es algo muy lindo, ¿no? Ujú. Y cabe recalcar que sin ellas no hubiera podido ser posible yo quedarme esos 5 años, porque como les digo, es súper difícil tratar de balancear tu vida entre deporte y estudios. No es nada, nada fácil, pero sí es algo que si pueden hacerlo, deberían hacerlo. Es una oportunidad increíble, te abre muchísimas puertas. Es bastante sacrificio, pero las animo de todas maneras a hacerlo, ¿no? Salir de su zona de confort
y hallar oportunidades nuevas, ¿no? Qué importante esto último que dices de salir de tu zona de confort, porque muchas veces las personas no se van a otros países. Creo de todas maneras que estos últimos años, con la situación del país, ya los jóvenes, porque acuérdate cuando tú y yo éramos más chicas, que estábamos en el colegio, no sé si también fue tu impresión, que era extraño el irte a otro país a estudiar. O sea, la mayoría de personas se quedaban en el país a estudiar y ahora es todo lo contrario. O sea, por ejemplo, mis alumnos, la mayoría se está yendo al extranjero, o sea, Alemania, Estados Unidos, a cualquier parte de Europa, no se están quedando en el país, pero en el momento en que tú te fuiste era completamente salir de tu zona de confort y me imagino que tú viviste parte de la pandemia allá y qué momentos, alguna vez, me imagino, no lo sé, te pregunto, estando en Estados Unidos, dijiste, ¿para qué vine acá? O tuviste, me imagino que sí, nos cuentes un poco los momentos de crisis, no te voy a decir que existenciales, pero como crisis de emocionales, de alguna manera. Yo no he tenido la experiencia de vivir en el extranjero, no la he tenido, espero tenerla pronto, porque me imagino, como tú cuentas, es una experiencia inolvidable. Pero cuéntanos un poco de estos momentos y qué es lo que te ayudó de alguna manera a salir adelante, porque saliste adelante, porque estás acá y te lograste graduar no solamente de la universidad, sino con un MBA, ¿no? Bueno, no te voy a mentir, varias veces he tenido en mi mente de que me quería regresar, he llamado a mis padres, a mis hermanos diciendo, ¿sabes qué? Voy a mandar al tacho todo, me regreso, pero ellos siempre estuvieron encima mío diciéndome, te has ido por un objetivo, terminar tu carrera, que no nos cueste un sol, porque a ver, mal que bien, si yo me hubiera querido ir a Estados Unidos a estudiar, mis padres no lo hubieran podido pagar porque es Carísimo. carísimo, es impagable. Entonces, inconscientemente cuando me venían estas crisis de querer regresarme, porque como les digo, es un montón de sacrificios que tienes que hacer para poder quedarte ahí en el equipo, mis padres siempre estaban detrás de mi mente. Yo decía, si dejo de jugar al tenis por estos 4 o 5 años porque ya estoy cansada, no puedo manejar a veces la presión, el balance de la vida que les cuento que es súper importante, pensaba que ellos no lo podían pagar. Entonces, siempre tuve eso back in my mind de que tenía que igual dar ese esfuerzo extra de bancármela y igual tener agallas de seguir haciéndolo, aunque en algunos momentos no hubiera sido lo que hubiera querido, pero doy gracias a Dios que igual ellos me impulsaron a seguir insistiendo, seguir poniendo el trabajo duro, aunque no era lo que quería en su momento, cuando me entraban estas crisis, porque como me ven ahora ya tengo mi carrera y mi MBA que mis padres no han pagado un sol y he vivido todo gratis allá, ¿no? Entonces puedo decir que soy súper afortunada por eso de tener esa familia que siempre, mal que bien, ha estado soportándome en mis momentos de crisis y siempre impulsándome a mejorar y a ser mejor. Y también, como te digo, mis compañeras, porque todas veces hemos vivido crisis de querer regresarnos, querer extrañarnos mucho a nuestra familia, y es algo normal. O sea, te vas de casa, nosotros en Perú a veces tenemos muchas comodidades que allá no tenemos. Ahí era cocinarnos, lavarnos, que a veces nuestra juventud no está acostumbrada a hacer. Entonces es un cambio súper radical, fuerte, que si no lo tomas de una manera de que para aprender, obviamente nos choca y te quieres regresar, ¿no? Pero si lo tomas de la manera de oportunidad y de aprender a ser mejor, independizarte, es una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, precisamente me has hecho acordar, ¿no? Porque tú dices que cuando tú ya te querías rendir por lo difícil que es irte al extranjero, claramente tú te has sido una situación privilegiada en el sentido que te has sido una universidad, porque claro, no estamos hablando de emigrar, hay gente que emigra por necesidad y no tiene ni un sol, ¿no? Tú te has sido en una posición bastante privilegiada por digamos, los méritos que has tenido en el deporte. Pero a mí me pasaba también cuando yo estaba en la universidad, muchas veces me daba flojera, por ejemplo, ir a clases, ¿no? Bueno, yo siempre he sido bien aplicada, tú lo sabes, pero Sí. a ver, igual a veces me daba flojera ir a algunas clases, por supuesto. Y yo decía, ¿cuántas personas quisieran estar en mi posición, ¿no? ¿Cuántas personas no pueden pagar una universidad como mis padres me la están pagando, que es la católica? Y cuántas personas quisieran estar en mi posición de venir y escuchar una clase, ¿no? Entonces, muchas veces
cuando te da flojera algo, no solamente es como mencionas, mirar hacia el objetivo, porque a veces te cansas y dices no puedo más, miras hacia el objetivo y dices voy a trabajar por ello, sino tener un poco de perspectiva y decir cuántas personas quisieran estar ahorita, en tu caso, en Estados Unidos, becadas en una de las mejores universidades que hay, y eso te da mucha perspectiva y te hace valorar más y decir sí, ¿no? Es un proceso difícil, como te digo, yo nunca he vivido en el extranjero, pero me puedo imaginar por mis amigas, familiares, lo difícil que es, ¿no? Sí, es... Yo también a veces me ponía a pensar, como tú dices, en la gente a mi alrededor, sin mirar muy afuera, mis amigos, mi círculo familiar, que hubieran dado la vida por querer tener la oportunidad que yo he tenido. Entonces eso también me impulsaba a seguir y aprovechar la oportunidad que se me dio. Mi hermana, por ejemplo, se quiso venir a Estados Unidos, igual que yo, haciendo deporte, pero al ser la primera hija, mis padres no querían mandarla fuera de casa, entonces ella sí se quedó aquí en la Pacífico estudiando. Pero a mí fue un poco lo contrario, al ser la hija menor, vieron que mi sueño siempre fue seguir jugando tenis profesional después. A mí fue un poco, yo también me entraron dudas de irme a Estados Unidos o quedarme en Perú por el tema de la familia, de comodidad. Mis padres literalmente me botaron de mi casa diciendo, bueno, ¿sabes qué? Tienes estas oportunidades, te vas porque te vas. Y yo, no, papá, que quiero estudiar en la Cordon Bleu. En su momento quería ser chef. Me dijeron, ándate, estudia algo de administración y por último, si tu sueño todavía es seguir siendo chef, vuelves y haces un instituto. Y bueno, ellos me impulsaron en verdad a irme porque me entraron mis dudas por el tema de familiares, de irme, no irme. Pero gracias a Dios ellos me dieron ese último empujoncito para irme y siempre les seré agradecida de que me dieron esa oportunidad de irme, ¿no? Y la otra cosa que rescato de hace un rato que me comentabas, la importancia del networking, ¿no? Esto que comentabas, claro, formas amistades, pero esas amistades de alguna manera, y no por conveniencia, ¿no? O sea, uno forma amistades genuinas y eso, creo que hay que separar, hay dos líneas, ¿no? Una es, uno va, por ejemplo, si uno va a una conferencia, uno va con la expectativa de hacer networking. Si yo ahorita me voy a una conferencia de, no sé, derecho constitucional, yo voy a ir con la expectativa de hacer networking, de conocer, de aprender más de mi rubro, pero si voy a una reunión, o sea, yo voy con la expectativa de hacer amistades, ¿no? Total. Y si eventualmente hay amistades que se conectan en el mundo profesional, increíble, pero quiero que me comentes un poco tú porque creo que bueno, tú has tenido trabajos bastante importantes. Hace poco me parece que te fuiste a la escuela de Rafael Nadal, ¿no? O sea, Sí. Lugares importantes a los que has logrado. Y algo importante para las mujeres, algo que no se da mucho en el campo femenino y sí se da en el campo masculino, es que la industria de alguna manera fomenta, en el buen sentido de la palabra, porque está muy bien el networking, pero los hombres hacen mucho más networking que las mujeres y eso también hace que los hombres estén más expuestos al mundo profesional y que los contraten. Para las mujeres es un poquito más diferente, ¿no? Las mujeres ya no están no tienen tanta exposición o visibilidad como los hombres. Entonces, cuéntanos un poco tu experiencia con el networking. Tú mencionas que tu profesión, yo sé que tú tienes amigos en China, tienes amigos en Argentina, en absolutamente todas partes, ¿no? Amistades reales y que también, bueno, me imagino tendrás, no sé si decir amistades, pero gente conocida, ¿no? Con la que te encuentras, frecuentas en estos torneos y que de alguna manera sirven como networking, que es algo muy positivo en la vida profesional. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué has aprendido de esto? ¿Qué puedes comentarnos y aconsejarnos a todas? Gracias, bueno, al deporte, el deporte me ha abierto muchas, muchas puertas en el sentido de networking. Al viajar bastante he conocido gente, como tú dices, de muchos, muchos países. Y la cosa del deporte, a ver, te da estas oportunidades de conocer gente de todos los países, de todas las culturas, pero ya viene de cada uno entablar esas amistades y fomentarlas, porque, a ver, yo ya soy una tenista retirada, podría no fomentar mis amistades, pero ya viene de cada uno de seguir fomentando esas amistades. No te cuesta nada de vez en cuando, una vez al año, escribirle a esa persona que conociste
hace un par de años, cómo está, de qué es su vida, de cómo va profesionalmente, si ya sigue jugando al tenis o no, porque obviamente la vida da muchas vueltas. Y esas amistades siempre van a quedar, o sea, yo creo que si es que tú entablaste una conexión con una persona, y ya sea genuinamente solamente por el torneo que lo querías conocer y estabas sola y conociste a alguien justo que fue tu roommate, porque en el tenis, les cuento un poquito, a veces te toca convivir con gente que tú no conoces, porque los del torneo te ponían en los cuartos que ellos escogían con la persona que ellos querían. Entonces a veces te tocabas con gente que no tenías ni idea quién era. Entonces era conocer a alguien de cero y encima convivir con esa persona no es fácil, ¿no? Pero al final y al cabo yo tuve la suerte de poder en esas oportunidades que se me dio en el deporte, esas veces que no conocí a esas personas, al final de la semana del torneo se terminaron siendo súper amigos míos y amigos hasta ahorita que los puedo llamar mis amigos, porque te interesas un poco por la persona, por su vida. Entonces yo creo que a veces las mujeres nos falta ese empujoncito de empezar a entablar esa comunicación o amistad o networking, llámelo como quiera, con personas que nos rodean, ya sea por temor a qué pensarán de nosotras, ya sea por temor de ser lo suficiente interesante o profesional o lo que sea con las personas que nos rodean. Y yo creo que deberíamos dejar todos esos pensamientos de lado. Cada uno es especial en sus formas, cada uno tiene como su rayo de luz. Antes que sigas, yo justamente quería comentar algo que me parece muy, muy, muy importante que has resaltado. Muchas veces nos quedamos por vergüenza en no hacer networking y yo creo, por ejemplo, tú debes saber más que yo. Yo he tenido la oportunidad de debatir en Estados Unidos en conferencias y las personas allá yo creo que los peruanos tenemos de alguna manera un escudo, no sé cómo expresarlo, en el que nos cohibimos o nos da vergüenza y tal vez en la sociedad limeña, ¿no? Te da un poco de vergüenza hacer networking, o sea, literalmente ir y decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabela, un gusto conocerte. Total. Y así entablar, la experiencia que yo he tenido en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, es que la gente no se hace paltas, o sea, la gente viene y te habla, dice, hola, mi nombre es tal, por ahí que te hace un pequeño chiste, que de repente esa misma persona que lo máximo lo haría en Perú. Lamentablemente hay gente que lo miraría como qué raro, qué persona tan extraña, ¿no? Pero no sé si te has dado cuenta tú que has tenido la oportunidad de hacer networking allá en Estados Unidos y acá. ¿Cuál es la diferencia y qué rescatas del networking de allá y acá? Allá, como tú dices, la gente es mucho más open en el sentido, cualquier persona se te puede acercar y nadie te va a mirar feo, nadie te va a mirar raro, como un bicho raro de por qué te me acercas a preguntar si es que no te conozco. Uh-huh. Aquí en el Perú yo creo que somos un poco más cerrados mentalmente en el sentido de si es que alguien no te introduce a un grupo nuevo de amigos uh-huh. o un grupo nuevo de trabajo, eres como un bicho raro de por qué te me acercas, y siempre hay como estos prejuicios que la gente hace antes de ni siquiera conocerte, ¿no? Uh-huh. A mí me ha pasado bastante aquí en el Perú, si ni siquiera la gente me conoce y escuchan, no sé, comentarios o de mi familia o lo que sea, uh-huh. y hacen, no sé, piensan cosas mal de mí o de mi familia sin ni siquiera conocerme. Exacto. Y yo al escuchar esos comentarios, yo no tengo pelos en la lengua. Mi familia bastante me ha enseñado de siempre decir lo que uno siente, preguntar como que, oye, te he hecho algo malo, si ni siquiera te conozco, ¿por qué piensas esas cosas de mí? Uh-huh. Y te miran como que, yo no dije nada, y mentira, van más de las espaldas. Entonces, sí. Si es que una persona en verdad quiere entablar una amistad, ya empezando en la sociedad que vivimos, es un poco más complicado porque sí. Dices, pucha, la gente ya por tener el nombre que tengo o por venir de un grupo de amigos del que vengo, o por de dónde vivo, de muchas cosas, asumen cosas que a veces no son. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, pequeña gran diferencia que hay en el extranjero que aquí en Perú, en Latinoamérica en general, me atrevería a decir, que allá no hay prejuicios. Uh-huh. Tú podrías acercarte a cualquier persona en la calle y te van a tratar con amabilidad, van a interesarse en la persona que tú eres y tratar de conocerte un poco de cero, ¿no? En cambio aquí la gente ya tiene esos como que prejuicios o comentarios como que back in their mind sin ni siquiera conocerte, ¿no? Y cuando tú vas a introducirte a una persona completamente nueva en un ámbito que no te han presentado así X,
te miran como un bicho raro y tú dices, pero Sí. porque es algo súper normal decir, oye, me llamo Almudena, ¿cómo estás? Un gusto. Ujú. Y la gente lo toma un poco mal, ¿no? Sí. Y es algo que yo creo que tiene que cambiar. O sea, ya estamos en el siglo XXI, ya tiene que Literal. cambiar de todas maneras, ¿no? Pero... No, y esto que mencionas, mira, por ejemplo, cuando tienes experiencias, ¿no? Yo he tenido la oportunidad también de viajar a Europa, por ejemplo. Me acuerdo, yo estaba con mi prima, estábamos visitando el castillo de Versalles y habíamos ido así bien bonitas para las fotos y se nos acerca una señora y nos dice, me encantan sus outfits, ¿no? O estás en Estados Unidos y viene una mujer, o claro, es mucho más recibido que venga una mujer a que venga un hombre, porque eso ya es un poco más Sí. extraño, se podría tomar a mal. Pero viene una mujer y te dice, oh my God, I love your outfit, o oh my God, I love your lipstick, o lo que estés Total. usando. Y yo acá, en verdad a mí sí me gusta y estoy acostumbrada a dar cumplidos a las mujeres. Antes como que me da un poco más de vergüenza hacerlo. No vergüenza, pero tenía No sé un si poco sentías más de... cómoda. No sé si sentía cómoda, pero no lo hacía tanto con personas que no conozco, pero lo pensaba. Por ejemplo, ¿no? O sea, veía a una chica y decía, no sé, por ejemplo, me encanta su falda, ¿no? Y a veces digo, y una vez, bueno, me he puesto a pensar antes y decía, si yo lo pienso en mi cabeza, ¿por qué no se lo digo a esta mujer si es algo positivo y probablemente vaya a impactar de manera positiva en su vida? Total. Entonces, desde hace tiempo, como tengo esta filosofía de vida, de hacerlo, obviamente en situaciones en las que la gente no se lo tome como que esa persona, ¿por qué me dice esto de la nada, no? Y esto de también complementar, ¿no? Sí. Compliment, ¿no? ¿Cómo se diría? Dar cumplidos, Dar cumplidos. a mujeres, ¿no? Sobre todo porque la sociedad nos ha enseñado también a tener la moral un poco baja. Pero bueno, nos estamos yendo un poco las ramas, lo cual es importante también hablar y hacer mención a esto de que acá en el Perú la gente es más cerrada. Pero aprovecho también para decir que, por ejemplo, hace poco yo hice una investigación. Usé una investigación, ¿no? Yo quería hablar con personas más experimentadas en el tema. Y logré hablar con personas muy importantes y muy experimentadas, sobre todo mujeres muy, muy capas, y a veces me preguntaban, ay, ¿cómo hiciste para hablar con esta persona? Y yo literalmente le mandé un correo diciendo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabela Monzante, Total. soy egresada de la Facultad de Derecho de la Católica, no sé, presentándome, me gustaría conversar contigo, ¿no? O de repente... viendo oportunidades para estudiar en el extranjero. Yo soy una persona, y por lo cual también he creado este podcast, que me parece importantísimo preguntar o conocer a gente que ya haya hecho las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, yo cuántas veces le he escrito correos, o sea, estaba en LinkedIn, ¿no? Y veo esta persona ha estudiado en el lugar que a mí me gustaría postular. Entonces, entro a su perfil, cojo el correo, le mando un correo, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabela Monzante. O sea, le digo, me presento, y hay gente muy amable. Y yo creo que, no sé, tal vez esa es mi experiencia, pero lo común es que la gente sea amable, solamente que no se da este paso de romper el hielo y decir, oye, yo te conozco, porque, no sé, yo me pongo a pensar, mucha gente que claramente tiene la mente muy cerrada dirá, ay, qué stalker, o ay, no sé, Total. no, como que qué raro. No, y al contrario, o sea, uno no tiene que tener vergüenza de nada, porque así es como se hace el networking, ¿no? Sí, y totalmente de acuerdo con lo que dices. Por último, tú mandas esos correos como tú has estado mandando de buscar oportunidades, siempre tratar de juntarte con gente que tú quieres lograr los objetivos que esa gente ha logrado, juntarte con gente que tiene la misma mentalidad que tú o quieres aprender un poco más de temas que quieres conocer un popoco más. Por lo último que te pueden decir es no. Exacto. O sea, no pierdes nada preguntando, escribiéndole a gente muy importante, diciéndole, pucha, porfa, en tu caso, ¿le harías hacer un podcast? Lo último que te pueden decir que no. ¿Y cuántas personas en este mundo hay súper exitosas que le escribas a 100 y te respondas 10? Exacto. Ya lograste 10 entrevistas. O sea, ¿qué más puedes querer, no? Entonces yo creo que en ese sentido nosotros nos quedamos por vergüenza, como tú dices, uy, qué stalker, ¿cómo consiguió mi mail? O ¿por qué me escribiría esta persona? No sé, a veces tenemos esta mentalidad en Perú de inferior a mí, por decirlo así. Y yo creo que nadie es inferior a ninguno, solo que hemos tenido experiencias diferentes, oportunidades diferentes de vida, porque no todos nacemos con las mismas oportunidades. Eso es muy importante. Depende de la familia que naces, obviamente. Exacto. Eso también influye. Yo creo que igual con el trabajo duro toda la gente puede conseguir lo que una persona desea, pero
A veces los caminos van a ser obviamente más difíciles, pero yo soy de la persona que dice que if you can dream it, you can do it. Siempre que pones el trabajo duro, se te va a dar eventualmente. Pero no hay que tener vergüenza de nada. Como te digo, lo último que te pueden decir es que no. Y eso es lo que siempre rescato de mi mamá, que es la que siempre me dice, por vergüenza no vas a preguntar tal cosa. A veces, a ver, ¿quién no de pequeños ha tenido vergüenza de preguntarle a una persona X de, oye, ¿me quieres comprar un quequito, por ejemplo? Eso es del colegio, lo que sea. Ajá. ¿Quién no ha tenido esa vergüenza de preguntar esas simples preguntas? Y mi mamá siempre me repetía, lo último que te dicen es no. ¿Y qué más quieres? O sea, si por último te dicen que no, bueno, vas a la siguiente persona y le vendes tu queque de nuevo. Y si te dicen que sí, ya ganaste tú. Entonces, es algo que sí hay que aprender en nuestra sociedad a romper ese hielo de no tener miedo a experiencias nuevas, conocer gente nueva, romper el hielo con personas nuevas. Y como tú decías anteriormente de los comentarios bonitos, yo lo he vivido mucho en Estados Unidos y yo también soy como tú, una persona que si puedo decirlo, ¿por qué no decirle algo bonito a la gente? Y por mínimos comentarios, la alegra el día de una persona. Por un simple comentario de como tú dices, ay, qué bonito tu pelo, o qué bonito tu outfit, o lo que sea, pues la persona puede estar pasando por un momento súper crítico de su vida y está tratando de aparentar que está bien o lo que sea, y tú al simple hecho de darle un buen comentario, le alegras el día, le alegras la vida, hasta puedes salvar vidas simplemente con un simple comentario. A mí me ha pasado, por eso lo comento. Entonces, no les cuesta nada ser amables con la gente, no les cuesta nada abrirse un poquito de mente y de corazón con la gente que nos rodea, pues nadie sabe lo de nadie. Obviamente todo el mundo tiene sus corazas y es normal por la sociedad en la que vivimos, pero sean amables con la gente que los rodea, nadie sabe lo de nadie y siempre hay que ser amable y van a ver que las oportunidades poco a poco se van a ir dando, ¿no? Y creo que más dice de la persona que, por ejemplo, ignora, porque a mí me ha pasado, ¿no? Hace un par de años yo quería tomar un rumbo de mi vida y particularmente quería tomar oportunidades en el extranjero. Entonces empecé a buscar yo por LinkedIn, porque claro, o sea, las oportunidades te llegan, justo lo comentaba con otra persona, las oportunidades te llegan por varias circunstancias. Es importante mencionar que es evidente que donde has nacido tiene un rol fundamental en tu experiencia. Claramente creo que tú, como yo, hemos nacido en una situación bastante privilegiada, que no todos la tienen, no todos la tienen, evidentemente, sobre todo en este país. Pero bueno, cuando uno trabaja duro, le vienen oportunidades, pero también uno tiene que buscar las oportunidades como sea, ¿no? Entonces, muchas veces uno tiene que entrar, no sé, al internet, a buscar correos, cosas así. Entonces, yo hace un par de años dije, quiero tomar este rumbo de vida, vamos a explorarlo, pero quiero yo conversar con gente que ya lo haya hecho. Entonces encontré como a 5 personas que habían tomado ese rumbo de vida que yo quería tomar, académico, y les escribí, ¿no? Y de esas 5 personas, 4 creo que me respondieron, una nunca me respondió, lo cual, o sea, no me hace menos, no me hace más. No sé cuál habrá sido la razón de esa persona. Probablemente, no sé, puede ser que estaba muy ocupada y no vio mi correo, eso puede pasar. O puede pasar también que esa persona haya dicho, ¿qué voy a ir? Porque esa persona vivía en Estados Unidos. Pero era curioso porque era latina, o sea, era una mujer latina. Claro. Y yo le escribí y le dije, yo también soy una mujer latina. Y no sé, a mí me pasa y espero que sea así, porque eso es lo que yo quiero para mi vida. Indiferentemente de donde esté, yo siempre voy a tratar de ayudar sobre todo a las mujeres, o sea, hombres y mujeres, pero sobre todo a las mujeres porque la tenemos más difícil, ¿no? Entonces de repente yo creo que dice más de la persona que no te responde o que te mira mal de ti misma, ¿no? O sea, ¿qué pierdes escribiéndole? Oye, he visto tu perfil que has trabajado, no sé, imagínate, en EY. Me encantaría trabajar en EY en Alemania. ¿Me puedes, por favor, contar tu experiencia? ¿No? Es importante también el approach. Por ejemplo, no sé, de repente decir, podemos tener una llamada de Zoom, es un poco invasivo, ¿no? Decir, ¿tú crees que me puedes comentar un poco, sea por acá, por correo, por el medio que tú quieras? Yo creo que siempre es bueno aproximar a la gente vía correo, porque sí. Es más, o sea, no sé, a mí soy un poco más escéptica con los números. Creo que los números son algo más personal. Si la persona luego me da su número, bienvenido sea, ¿no? Pero sí, es importante entrar, ser entrador y tratar de cada vez que la sociedad limeña sea más abierta en todo sentido de la palabra, o sea, en el buen sentido de la palabra,
Pero creo que esto nos va a beneficiar, sacarnos estas cosas, estas mantas o no sé cómo decirlo, estas corazas que tenemos. Nos va a beneficiar a todos como sociedad ser más abiertos, ser más centradores. Esto del networking es importantísimo y justamente te quería preguntar, hace poco tú lograste tener una oportunidad increíble que fue trabajar para la escuela de Rafael Nadal y también has tenido otras oportunidades bien grandes. ¿Qué rol sientes tú que ha tomado el networking? Porque, a ver, vamos a reconocer algo clarísimo, que eres una mujer talentosísima, que has tenido un MBA a tus 21 años, creo que entraste al MBA, becada, toda tu trayectoria del deporte, pero un componente grande es el networking, ¿no? Porque tú puedes tener el talento del mundo, pero si no es visibilizado, ¿de qué te sirve? De alguna manera, aparte de la satisfacción personal, pero ¿de qué te sirve de salir al mercado? Entonces, ¿qué rol jugó el networking y cómo así lograste conseguir esos trabajos tan importantes, ¿no? Todos esos trabajos literalmente fueron por networking. Uh-huh. Como te dije, en Estados Unidos yo tuve el privilegio de conocer gente de muchos países, de diferentes rangos sociales. Y una amiga random me escribió, ¿quieres trabajar en la Academia Rafael Nadal? Y yo le contesté, ok, espérate, como que baja un cambio, como que obviamente me encantaría, pero ¿cómo así? Me dijo, pensé en ti, porque estudió conmigo 4 años en Estados Unidos y me dijo, quiero compartir esta experiencia contigo y pensé en ti, aplica. Y yo, bueno, ¿cuándo es? Es en 3 semanas, me dice. Le digo, bueno, pero ¿cómo voy a aplicar con tanto tiempo antes? Y yo estaba tirándome para atrás, como diciendo, ¿por qué me aceptarían? O sea, pasando tan poco tiempo. Y ella me dijo, no pierdes nada. Exacto. Y dije, bueno, ¿sabes qué? Aplicaré, no pierdo nada. Por último me dicen que no. Y gracias a Dios ella me impulsó a hacerlo porque me contrataron a los 2 días y las 2 tuvimos una experiencia increíble de irnos con la Academia Rafael Nadal. Todo pagado y más un sueldo a Estados Unidos 3 semanas. Y esas 3 semanas para mí han sido de este año una de las mejores experiencias de mi vida porque me ha abierto un mundo de networking increíble. Con la gente que trabajaba de mis coworkers, a gente que yo le daba clases, nos ha abierto un mundo súper, súper grande. Obviamente tú también, como comentabas, tienes que saber entrarle a la gente. No de la nada voy a ir, oye, ¿en qué trabajas? Contrátame, ¿no? Sí, pues un poco socially awkward también. También. Pero había gente que lo hacía, entonces yo decía, no, eso no voy a hacer yo. Hay de todo un poco en este mundo. Yo me preocupaba más por la persona y decía como que, pucha, ¿en qué trabajas? Cuéntame, porque ellos me preguntaban más por mi vida también. Entonces era un interés mutuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú al contar tus experiencias de vida y abrirte un poco, yo les conté también de cómo la vida universitaria era dura, pero obviamente te da satisfacciones y te entienden porque, a ver, juegan el mismo deporte que tú, compartes un montón de intereses, entonces es un poco más fácil entrar a las conversaciones cuando entras en un ambiente que es de tu interés y sabes, ¿no? Uh-huh. Entonces fue increíble hacer networking ahí porque ya tengo clientes de toda la vida. Si voy a San Diego, Dallas o lo que sea, puedo dar clases ahí con mis clientes que ya estuve allá y también con la gente de la academia, ¿no? Mis coworkers que ellos se autoinvitan ya a Perú, ¿no? O sea, me dicen, voy en septiembre. Y yo, bienvenido sea, porque si es que yo en un futuro quiero ir a Mallorca, donde ellos viven, o en cualquier lado de España, sé que me van a tener las puertas abiertas de su casa porque yo estoy haciendo lo mismo y hemos entablado una amistad súper bonita fuera de trabajo también, ¿no? Uh-huh. Entonces, como les digo, si mi amiga no me hubiera impulsado a aplicar, lo peor que te pueden decir es que no. Uh-huh. Y todo lo que se logró con un simple hecho de aplicar a este trabajo y que obviamente me haya referido a una chica que ya estaba contratada, ayuda, mal que bien, juntarte con gente de tu ámbito de interés y a veces un poco mejor que tú, ayuda porque siempre se te van a abrir puertas, ¿no? Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener en mente de siempre tratar de conocer gente nueva para que nuevas puertas se te abran y buscar gente que tenga los mismos objetivos que tú, ya sea profesionalmente o personalmente, porque siempre se dice con la gente que te juntas, depende con la gente que te juntas, vas a obtener tus objetivos de vida o no, ¿no? Si tienes una persona, por ejemplo, en mi caso, obviamente me gusta salir de fiesta, lo que sea, pero si me junto con gente que solo sale de fiesta, uh-huh, no voy a conseguir mis objetivos, ya sea profesional o deportivos, porque mal que bien te influyen, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre se dice que hay que juntarse con gente que te influye a ser mejor, a que saquen lo mejor de ti. Entonces yo siempre
animo a la gente que me rodea o simplemente gente nueva que conozco a que sigan conociendo gente que tenga los mismos intereses que ustedes o simplemente conocer gente nueva porque no sabes cuántas oportunidades nuevas se pueden dar y a veces por prejuicios o lo que sea no te abres un poquito con esas personas que las has conocido en un evento social y solo de hola y chao por terror a que piensen de mí o lo que sea, que al final se vuelven uno de tus mejores amigos por el simple hecho de ese mini temor de no querer hablarles. Entonces yo los animo a romper ese hielo de tomar esas nuevas oportunidades, a aventarse a equivocarse. Equivocarse es algo tan lindo y feo al mismo tiempo porque obviamente ¿quién quiere equivocarse? Quieren saltarse caminos, pero yo creo que en esta vida si no te equivocas no aprendes. Yo me he equivocado 1000 veces en mi vida, la he fregado 1000 veces, pero si no me equivocaba y aprendía de mis errores, no podría estar donde estoy ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, cometan errores, lánces a la piscina a veces, como dicen mis padres, lánces a la piscina sin agua, porque por último un día de estos te lanzas y va a haber agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, más que todo eso. Y justamente lo que mencionas de uno va a cometer errores y uno hay que lanzarse, lo ligo muchísimo, ahora que he conversado con varias personas, al emprendimiento. Y bueno, yo sé que tú has estudiado una carrera de management, que es administración, has tenido un MBA y tú has decidido irte por el camino del emprendimiento. Cuéntanos un poco cómo ha sido y cómo está siendo este camino emprendedor que caracteriza bastante a los peruanos. Bueno, esta oportunidad de emprendimiento en verdad, te digo, salió de la nada. Yo no lo tenía mucho en cuenta. Desde muy pequeña siempre quise tener una cafetería. Era mi sueño. Pero por varias circunstancias de la vida tomé otros caminos. Y vine a Perú después de mi carrera. Me tomé unos meses sabáticos necesarios mentalmente. Y mi papá me dice, bueno, empieza a trabajar en lo que quieras, ¿no? Busca chamba. Y digo, no sé qué quiero trabajar. Quiero trabajar obviamente en algo del deporte o ya sea en tu ámbito de café, porque lo veo muy contento y es un ámbito nuevo que a mí me gusta aprender. Entonces me dijo, bueno, trabaja conmigo. Y consiguiendo nuevas oportunidades de vender nuestro café, caímos con mi socio actualmente, para venderles café en 2 cafeterías que él ya tenía. Y él, por ser las personas que somos súper abiertas, súper amables también y obviamente sinceras y respetuosas, nos ofreció abrir una nueva cafetería con él. Y nosotros hemos venido a venderte café y nos estás como que abriendo esta puerta, ¿no? Y yo miré a mi papá y le dije, entramos porque es uno de mis sueños, ¿no? Y me dijo, bueno, tú te encargas, entren. Entonces este proceso en verdad ha sido, como te digo, las oportunidades salen de la nada cuando menos te lo esperas. Y está haciendo un recorrido súper bonito de obviamente aprendizajes nuevos. Es un ámbito que siempre me ha gustado aprender. Entonces estoy aprendiendo un montón de las personas que me rodean, que ya saben del negocio. No importa que yo soy la socia, o sea, nosotros somos los dueños con Jorge, que es mi socio, pero aprender a la gente que te rodea de los mismos cocineros o los que sirven, la administradora. Aprendo diariamente de cómo funciona todo el rubro de la cafetería, porque a ver, tú puedes poner la plata y irte y chau, pero no sabes cómo funciona, si mal que bien te van a robar o no sé, o cualquier otra cosa. Entonces, que en verdad tú te metas a aprender todo el rubro, para mí ha sido unos aprendizajes súper lindos y obviamente de aprender un montón y aprender de la gente que me rodea, de un ámbito nuevo. Entonces, en verdad estoy súper, súper contenta de este nuevo camino que he tomado. Y igual todo lo que sea deportivo no lo dejo de lado. Esto es un side business, por decirlo así. Sí quisiera trabajar en una empresa más grande de eventos deportivos, que es lo que más me gusta. Pero este camino que he optado ahora también me está gustando bastante. ¿Y no sientes que de alguna manera al inicio del podcast tú dijiste, ¿no? Me comentaste que tú te querías, o sea, estabas entre ir de Estados Unidos o no irte a Estados Unidos porque querías incursionar en el mundo de la pastelería, repostería, y de alguna manera has terminado ahí, ¿no? Y creo que eso demuestra un poco que cuando algo es para ti, va a llegar tarde o temprano, y cuando algo no es para ti, no va a llegar, porque muchas veces uno está empecinado con que no, ese es el rubro que yo tengo que tomar, que no sé qué, o a veces, ¿no?
uno se pone una meta. Yo, por ejemplo, también tengo una meta para este año, pero he aprendido a decir, esta es mi meta y voy a dar todo de mí para cumplir esa meta. Pero si no se da, es porque no es para mí. Y de repente, Total. ¿no? Quién sabe, de acá a unos años llega. Porque si es para ti, es para ti. Qué curioso que encontraste al final una manera de conciliar tu carrera, que es en el mundo de los negocios, la administración de empresas, con el rubro de la cafetería y la pastelería, ¿no? Sí, yo creo que tarde o temprano, si es para ti, va a llegar, como tú dices. Obviamente tienes que trabajar duro, buscártelas, pero siempre se va a dar esa oportunidad. Si es que es para ti, se va a dar esa oportunidad de todas maneras. Em, Así que nada, siempre yo animo a la gente a que siga sus sueños. Obviamente trabajen duro para conseguirlo, porque sin trabajo duro no va a caer del cielo. Pero si es para ti, tarde o temprano Dios te lo va a poner en tu camino. Yo estoy 100% segura de eso. Qué bonito esto. Y bueno, para ya terminar el episodio del día de hoy, quería preguntarte, ¿cuál crees tú que ha sido la lección más valiosa que has aprendido a lo largo de tu carrera profesional, que si bien no ha sido tan larga, ha sido bastante importante? Bueno, yo creo que varias cosas. Ujú. El ser independiente es una de las cosas que más he aprendido y, bueno, siempre me he considerado una persona súper independiente por el deporte que he practicado, que es un deporte muy solitario y viajas mucho solo. Es algo muy importante en esta vida porque, a ver, mal que bien, si tú tienes a tu familia que te apoya, no todo el mundo la tiene. Ujú. Pero yo, gracias a Dios, soy privilegiada y tengo una familia que está detrás mío, que me apoya. Igual el ser independiente es algo súper importante porque ellos no van a estar siempre para ayudarte en todas las circunstancias de tu vida. A veces vas a estar en circunstancias que te cuentas absolutamente solo y si no sabes resolverlo, pucha, vas a estar ahí solo en el mar, por ejemplo. Entonces Ujú. tienes que tratar de resolverlo solo. Entonces doy gracias a Dios que esa oportunidad de irme afuera a estudiar me ha dado un montón de valores como la independencia, como también el trabajo duro, ¿no? Son dos cosas que siempre las tomo muy, muy en cuenta en mi día a día. Y algo que también estoy tratando de hacer un poco más es hacer un poco más de networking. Yo me considero una persona sociable, Sí. pero siempre trato de aprender más de las personas. Trato de ser un poco más de ponerme los zapatos del otro, de qué estará pasando por su momento, porque a veces pensamos que nos encontramos con personas que nos tratan mal Ujú. y decimos como que, oye, ¿qué le pasa, no? Como que, ¿por qué me trata mal? Y nos enojamos, pero a veces trato de pensar que va un poco más allá y que esa persona a veces te responde mal porque no está pasando por un momento bueno en su vida, no sabemos qué estará pasando, entonces yo los animo a tener un poco más de empatía con las personas que nos rodean porque a veces no lo hacen de malos, nadie Ujú. sabe lo de nadie. Yo también estoy en ese proceso, pero a mí me cuesta cuando alguien de la nada te voltea la cara por el simplemente hecho de ser mujer y pides un favor o lo que sea, que a veces tratemos de entender un poquito más allá de por qué lo hacen. Ujú. Entonces, no tomárselo personal, Eso es eso importante. es muy, muy, muy importante en Eso la es sociedad en la que No, y vivimos. sobre todo en el trabajo, en mi experiencia me ha pasado que, no sé, de repente las personas con las que trabajas un día pueden estar súper felices y te pueden, digamos, expresar su felicidad de alguna u otra manera, pero hay otros días en los que tú sabes, yo trabajo en un rubro muy estresante en el que las personas, no es el rubro de los abogados es un rubro bien estresante, las personas andan con mucho estrés encima y muchas veces por el mismo estrés del trabajo estás de mal humor y puedes estar de mal humor con las personas con las que trabajas y eso no necesariamente es porque la persona ya no le cae, es porque la persona Sea tiene algo mala, contra ti. claro. Yo creo que en el rubro profesional, y rescato mucho eso que dices, no tomarte las cosas personal. La gente puede tener buenos días, la gente puede tener malos días, ¿no? Si ya es una persona cercana a ti, porque tú no tienes por qué ser amigo de la gente de tu trabajo, siempre una persona profesional. Y si se da una amistad, se da una amistad. Y si es tu amigo, le preguntarás, oye, ¿por qué me trataste así? No, si es que te importa realmente saber. Pero qué importante esto que mencionas de no tomarte las cosas personal, sobre todo en el mundo profesional, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que puede estar pasando en la casa de tu coworker, en la casa de, bueno, tú que eres la socia de este restaurante y la gerenta, qué puede estar pasando por la vida personal de tus empleadores, ¿no? Total. Es interesarse un poquito más en la persona y tratar de entender por qué te responden mal, por qué este reaccionan de esa forma, ¿no? Entonces es simplemente no tomártelo personal.
Obviamente, si es algo habitual y pasa todos los días, ahí sí tener una conversación, ser lo suficientemente maduro y preguntar, oye, ¿por qué me estás tratando de esta forma? Porque yo creo que nunca hay que dejarse pisar por nadie, nunca hay que dejarse maltratar por nadie, porque todos tenemos los mismos derechos. Ujú. Entonces, speak up, o sea, defiéndete. Es algo que a veces por el ser mujer no nos defendemos. Bajamos solo la cabeza y nos dejamos pisotear por la gente que nos rodea. Tú tienes el mismo voz y voto y derechos que cualquier hombre, mujer, niño, que sea. Entonces siempre, si es que alguien te está pisoteando, ir con tu jefe, si tienes un jefe, ir con tu jefe, hablar y que se resuelvan las cosas, ¿no? Porque mal que bien es bonito trabajar en un ambiente que todos se comuniquen, estén no necesariamente de buen humor, pero que haya una buena comunicación y un buen ambiente de trabajo, ¿no? Porque es tu sitio diario, entonces ¿a quién no le gustaría trabajar en un ambiente así, no? Entonces, si es que no se resuelven las cosas comunicándose y preguntando, no se va a resolver nada, ¿no? Entonces sí los animo a hacer eso de, por favor, no se dejen pisotear por nadie, ya sea su jefe, ya sea su coworker, ya sea quien sea, ya sea familiar, lo que sea, siempre defiéndanse de sí mismos y nada, a perseguir sus sueños en todo sentido, ¿no? Gracias, Salmu. Muchísimas gracias por estar acá, por compartir toda tu experiencia. Ha sido un podcast muy bonito. Así que nada, te agradezco mucho por venir y por contarnos toda tu experiencia. Gracias a ti por la experiencia y nada, mucha suerte en todo.